Noticia bastante importante por lo inusual de que esto ocurra y además por la repercusión de la persona a la que le ha sucedido. Y es que Yannick Sinner se ha tenido que retirar cuando perdía en el tercer set ante Talon Grigspor. Después de no poder cerrar el encuentro en el segundo set, se le empezó a liar la cosa y en un partido que se fue ya más de 2 horas y media, el físico del italiano empezó pues a acusar las tremendas condiciones en las que se está jugando esta semana en Shanghái. Al final empezó a sufrir de calambres. Cuando tú juegas digamos, en unos 30 grados, cerca de los 30 grados, incluso de noche, con una humedad que puede casi rozar el 80%, lo normal es empezar a sufrir problemas físicos y calambres, y ahí pues lo ha acusado Yannick Sinner al punto que tuvo que ser incluso ayudado para mantenerse en pie y poder andar de camino al banquillo, y se retiró. Así que, Diego, una más, ¿no? Noticia de Sí, alcance esta que nos encontramos, ¿no? cualquier derrota de Sinner es noticiable, la verdad, por las pocas veces en que se produce, pero más aún una retirada de este tipo, ¿no? Es habitual ver a jugadores acalambrados en según qué torneos debido a la exigencia de las condiciones del partido, pero lo que hemos vivido hoy en el duelo ante Griekspoor no ha sido nada habitual. La verdad es que ya en el encuentro contra el Bayern se veía a Sinner un poco fatigado Sí. muscularmente, posiblemente por la exigencia que supone encadenar dos torneos como el de Pekín y luego Shanghái, ambos en unas condiciones bastante desafiantes para el cuerpo, pero el italiano ha dicho basta en el tercer set, ha tenido el partido para ganarlo en el En dos. segundo, llegó a disponer de 6 bolas de break en el segundo parcial, con un nada 40 en el octavo juego, que le hubiera puesto en situación de sacar para ganar el partido, no lo aprovechó, por el buen hacer de Griezmann también, que ha hecho un gran partido, la Sí, sí, verdad. sí. Hay que darle crédito también Hay que al darle neerlandés. todo el crédito del mundo. Y a partir de ahí, pues ya fue posible. La fatiga muscular de Sinner era extrema, se veía el músculo completamente deshidratado y ha tenido que ser acompañado por los médicos fuera de pista, teniendo que renunciar a la defensa del título en Shanghái. Sí, la verdad que, a ver, alguno podrá decir, porque lo estamos viendo en los comentarios, ¿no? También en Twitter, las condiciones son iguales para todos, sí, son iguales para todos, pero evidentemente hay gente que se mueve mejor un poquito con el calor que otros, y hay gente que lo acusa de una manera peor que otra, pues porque a nivel biológico, cada cuerpo es Claro. completamente distinto, se comporta de una manera. Hay gente que siempre tiene calor, que es mi caso, y hay gente que siempre tiene fresquito, y que cada O uno es una. por la sudoración también, incluso hay gente que pierde más sales minerales Sí. al sudar, gente que suda más, que suda menos. Bueno, Eso, vaya eso por delante. Entonces, Sinner también, ya lo hemos visto durante muchísimo tiempo. Es un jugador que, cuando las condiciones son, digamos, partidos largos, tensos, de mucha exigencia física, le cuesta todavía un pelín más. Y es algo que está intentando mejorar el italiano. Y como digo, aparte todo el mérito a Crisibur, porque es que podía haber cerrado el partido en dos el italiano y no estaríamos hablando ahora mismo tú y yo de esto que estamos hablando. La cosa es, em, yo entiendo que Shanghái no puede hacer nada si hace 30 grados y 80% de humedad. Yo entiendo que eso, ellos no pueden hacer nada, eso no se puede cambiar. La cosa es, ¿cómo se puede poner en octubre, a un mes de que acabe la temporada, un torneo con unas condiciones y unas pelotas que todos, sin excepción, están diciendo que son muy lentas? Esto provoca que los partidos sean más largos, haya más peloteos ahí y está. que se produzca, porque el problema de Sinner no es el único. Porque uno puede decir, qué mala suerte tiene el italiano. No. Todos, en mayor o menor medida, y hay alguno que incluso también ha sufrido de problemas incluso respiratorios o incluso problemas físicos, varios jugadores, que no es la única retirada también en Shanghái. O sea, que poner en octubre un torneo como este, de estas características, esto es matador para cualquiera, ya sin calor. Imagínate encima con calor, digo. Yo, sinceramente, esto no lo entiendo. Sí, no tiene ningún sentido lo que veíamos en un vídeo de esta semana, que habían bajado de manera drástica la velocidad de la pista. Porque bueno, está claro que contra el clima no se puede luchar, pero si tú sabes que en octubre en Shanghái pues va a ser una humedad extrema, lo que tienes que hacer es poner una pista muy rápida que compense un poquito eso. Aquí se ha hecho todo lo contrario y están sufriendo todos los jugadores.
Hoy mismo Nomás Mahak ha tenido que retirarse, lo que acabamos de ver de Sinner Bueno, y en definitiva... Fritz Perricard, que los dos, vamos, tirados por el suelo, de que no puedes respirar, porque los que más sufren son los que juegan de día, porque la calor es todavía más grande y la humedad es más grande. Entonces, que no son los únicos, o sea, que todos los jugadores se están quejando de esto. Esto al final, bueno, es matador. Pues yo, claro, yo pienso también, el torneo tampoco querrá que se le tenga que retirar Sinner, o que incluso Djokovic hoy no está muy lejos de perder. Entonces, tú imagínate lo que hubiera sido para el torneo y perder a Sinner y Djokovic, sin Sí, Alcaraz ya. sí. Entonces, Está claro, estamos viendo escenas que no son lógicas. El propio Armane, el francés, decía bueno, que había sufrido un golpe de calor que le había hecho hasta ver alucinaciones en la pista, y prácticamente estuvo al borde del desmayo. En general, hay que cuidar más la salud y la integridad de los jugadores. Hay que tomar decisiones consecuentes y lógicas con esto como prioridad, y da la sensación de que no se hace en muchos escenarios. Vamos a ver si retiradas de emblemas como el de Sinner pues hacen que los torneos se replanteen un poco las cosas, porque evidentemente la organización del torneo de Shanghái con esta derrota pues pierde mucho, obviamente. yo esto no le veo una salida, sinceramente, porque es que debería de haber una serie pues, de reglas establecidas, ¿no? Al final de una temporada tú no puedes poner una pista más propia de marzo, tío, porque al final te estás cargando el físico de los jugadores. Son jugadores Sinner y otros que ya llevan 70 partidos a sus espaldas a estas alturas de temporada, 70 partidos. Son muchos encuentros, son muchos minutos. Los jugadores no pueden estar 11 meses al 100%. Es absolutamente imposible si tú le plantas condiciones tan extremas. Y también quiero adelantarme un poco a ciertos comentarios que seguro van a llegar. De jugar con 30 grados, eso no es calor. Habrá que veros a vosotros en Murcia, o habrá que veros a vosotros en no sé dónde. Jugar al alto nivel al que juegan estos tipos, a 30 grados y con una humedad del 80%, teniendo que soportar toda la presión que soportan, con todo el trabajo que hay detrás, y después de 10 meses de competición, pues oye, desde el sofá todo se ve muy bonito, ¿eh? Sí, el gran problema yo creo que es la humedad. Al final ellos son bestias físicas, están acostumbrados a lidiar con calor, con días soleados muy fuertes, como los que tenemos en Australia, por ejemplo, o en la gira de tierra batida. Pero estos niveles de humedad son incompatibles prácticamente con la práctica deportiva al ritmo al que se desempeñan los tenistas profesionales. Y es una cuestión biológica, es un tema muscular. En esta ocasión no ha sido que Sinner no esté bien preparado a nivel de resistencia, de potencia. El músculo ha dicho basta, yo creo que también por lo exigente del partido y sobre todo por el cansancio acumulado de la semana pasada en Pekín. Y bueno, lo que está claro es que esto abre un nuevo escenario en el torneo donde hay jugadores que se pueden beneficiar Hombre, de la derrota del italiano, Novak y Djokovic. también en el ranking ATP, por supuesto. Novak Djokovic, ahora mismo el nombre que todo el mundo está pensando, porque sin Sinner y Alcaraz, el mayor beneficiado es Novak, que aparte iba por Sí, el lado del pero cuadro del italiano. ahora mismo resulta impensable o resulta difícil de evitar pensar, pues que Djokovic es ante la mejor posibilidad de sumar un nuevo Master 1000. Claro. Sin Alcaraz, sin Sinner, al que se iba a enfrentar en semifinales potencialmente. Y bueno, ahora el rival más fuerte por ese lado del cuadro pues puede ser Holger Rune, Exactamente. que se enfrentaría a Griesport en cuartos de final, si todo va como se espera. Pero bueno, Djokovic tiene una gran oportunidad, la verdad. El último gran torneo de Novak Djokovic es París en el año 2023. O sea, va a hacer 2 años prácticamente desde que Djokovic, porque en 2024 lo único que hizo fue pisar final en Wimbledon, y en 2024 no jugó apenas Masters 1000. El año pasado jugó muy poco. Este año Claro, bueno, jugó, como gran título, si englobamos los Juegos Olímpicos, pues sería claro, el oro sí, olímpico, me refiero a obviamente, Masters 1000 o Slam, pero me refiero, ¿no? sí, pero Masters 1000, lo que tú señalas, fíjate, hace ya un montón. Pues buena oportunidad. Este año jugó la final de Miami, pero se quedó a las puertas. Qué bien hizo Carlos Alcaraz de no ir a Shanghái, visto lo visto, porque Le ha imagínate, salido redondo, le ha salido redondo la tú jugada. imagínate con un problema en el tobillo, renqueante del tobillo, con estas condiciones, es que vamos, se ha visto o sea, el cielo abierto, como le hubiera tocado la lotería, pero así te lo digo. Y encima, con la retirada de Yannick Sinner, el número uno se queda completamente ya. Esto es la race, por cierto. Son 2.540 puntos los que le lleva Carlos Alcaraz a Yannick Sinner. Teniendo en cuenta lo que queda por jugarse, es prácticamente imposible de que lo pierda Alcaraz. Necesitaría Sinner ganar
Viena, París, ATP Sí, Finals, que sí, es justo 2.500 puntos, y que Alcaraz pues tenga un descalabro, pero o sea, yo creo que casi matemáticamente sí, lo tiene en mano. son 3.000, Jorge, porque en las semifinals hay 1.500, ¿no? Exactamente, 1.500 3.000. más Viena más los 1.000 de París serían 3.000, pero claro, tendría que ganarlo todo y esperar que Alcaraz No gane pues, nada. prácticamente ni compita. Entonces, Muy la difícil. verdad es que un paso adelante muy importante de Alcaraz para terminar el año como número uno del mundo, que era su gran prioridad en este tramo final de temporada. Vamos, lo tiene prácticamente en la mano porque Alcaraz que va a jugar París-Bercy y ATP Finals, ahí te va a rascar puntos Sí, seguro. y lo que vemos ahí en la imagen es la Ardei, pero en el ranking pues también más de lo mismo y sobre todo le da al Alcaraz un horizonte temporal muy halagüeño de mantenerse muchas semanas como número uno del mundo, porque hay que tener en cuenta que en el tramo inicial de año Sinner defiende también muchísimos puntos al ser campeón en Australia, también los defiende al ser campeón en ATP Finals. Entonces, No bueno, perdemos. yo creo que Alcaraz va a sumar bastantes semanas en lo más alto del ranking Joder, yo ATP. creo que Alcaraz hasta abril, mayo mínimos lo va a tener medio asegurado, ¿eh? Eso son muchas semanas, ¿eh? Prácticamente 10, no, 8, 7, 8 meses más, ¿eh? Eso es muchísimo Sí, sí, tiempo. porque claro, tendría margen para sumar en Indian Wells y sobre todo en Miami. Luego es verdad que está la sanción de 3 meses que han tenido Sinner este año y ahí pues todo lo que haga le va a sumar puntos, pero vamos, en español yo creo que se va a meter Bueno, con muchas semanas acumuladas. como lo haga bien en Australia, hasta Roland Sí. Garros, difícil que se lo quite a alguien, ¿eh? Pero bueno, que, como repito, recalco, qué bien hizo Carlos en bajarse de Shanghái. Bueno, amigos, pues esto es la noticia de lo que nos cerramos este sábado. Se abre ahora mismo el cuadro por completo. Vamos a ver quién lo puede aprovechar. Ahora mismo se está quedando esto un poco desangelado. A todo el mundo mirando ahora mismo a Novak Djokovic y a ver quién aprovecha un poco la ausencia del italiano. Seguiremos viendo por aquí en esta semana en Shanghái. Amigo Diego, un abrazo, hasta pronto. Muy bien, un abrazo, adiós.